Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Más Feliz. Hola, Gus, ¿cómo Hola, Zaira, estás? ¿cómo estás? Bien, pues entusiasmada de volver a platicar contigo después de estos días. Claro. Y hoy vamos a enfocarnos un poco más en herramientas para ser feliz. Yo sé que no hay una receta, pero obviamente la pregunta del millón es, si la felicidad fuera una receta, Gus, ¿qué ingredientes tendría? Mira, yo quisiera citar aquí una persona, se llama Susie Welch. Ella es una profesora, conferencista y es una autora de varios libros, ¿no? Y hay uno que se llama Becoming You, a Proven Method for Crafting Your Authentic Life. Se traduciría algo así como convirtiéndote en ti, un método comprobado para crear una vida auténtica, ¿no? Y básicamente ella menciona que el propósito, purpose, ¿no? El propósito, los valores y la autenticidad, siendo sinceros con nosotros mismos, son unos buenos ingredientes. Y dice, la felicidad no es una meta, sino un resultado. O sea, ya no estamos hablando de que, la felicidad no es el destino final, sino es la jornada o algo así. No, ella dice, la felicidad no es una meta, sino un resultado. La felicidad es una consecuencia de tener un propósito. Si tienes una vida con sentido, productiva y conectada, la consecuencia suele ser la felicidad. Qué Eso es lo que ella dice. O interesante. sea, es como una consecuencia, en este caso una consecuencia positiva de lo que uno hace, ¿no? Si eres auténtico contigo mismo, sincero contigo mismo, tienes tus valores claros y tienes un propósito de vida, que por cierto, propósito de vida es súper, súper importante tener. Eso es algo que mucha gente que sufre de depresión, levanto la mano acá, en algún momento después en el pasado yo tuve mis capítulos de depresión y una de las cosas que me preguntaron en aquel entonces, el terapista me preguntó, me dijo, bueno, ¿cuál es tu propósito de vida? Y yo no supe responder. No supe responder. Esa era una época de mi vida que prácticamente pues me importaba si estaba vivo hoy o no. Y no supe responder, me llevó un tiempo eh, responder esa pregunta, aunque en la actualidad tampoco te puedo decir con claridad, pero más o menos tengo una buena idea y básicamente el propósito mío de vida es ser, como este podcast, más feliz. ¿Qué dices tú, Zaira? No, gracias por compartir, porque sí, o sea, creo que tocaste un tema súper importante en cuanto a el sentido de nuestra existencia, ¿no? O como seres humanos tú dirías, bueno, a ver, yo me acuerdo de una definición literal de la secundaria de qué somos, y una maestra de geografía decía somos polvo de estrellas, que viene muy ad hoc porque no sé si Pero es viste, cierto. sí, químicamente somos polvo de estrellas, literal. Pero, y bueno, viene a tono con que hoy publicaron una foto de la luna Ujú. con los cráteres y que al parecer pues no es blanca, es de colores, ¿no? Y eso es como, no sé si es scam, lo acabo de leer antes de empezar el podcast, pero lo que quiero decir es cómo seguimos esta base química del universo y bueno, en fin, ya no sé por qué hablé de la luna en este momento, pero Por la Artemis 2 que está exacto. en este momento que estamos filmando el podcast es muy reciente con la misión de la NASA, la Artemis 2, que en mi caso pues a mí me emocionó bastante Y porque a es un mí retorno a la también. luna de luego de 50 y pico de años, ¿no? Sí. Bueno, pero hablando de esto, es como, quiero dar este contexto, ¿no? A lo mejor es tema de otro podcast, el tema de la religión. Yo sé que tú y yo ahí tenemos nuestros temas con ese tema, ¿no? Diferencias Exacto, que son respetables. nuestras diferencias. Lo que quiero decir es, de joven siempre me ha gustado la astronomía. Recuerdo mucho que alguna vez leía a Stephen Hawking y a otros científicos, ¿no? Que de repente he Carl leído. Sagan, ¿leíste? Sí, alguna vez. Ah, También ¿leíste podemos hablar. Contacto? Vi la película también. Ah, pues has debido leer el libro primero, No, que yo lo hice de niño y después vi la película. le, primero la película y luego muy mal, pero a lo que quiero llegar es muchos científicos, incluidos obviamente Stephen Hawking, ellos decían, entre más trato de explicar la inexistencia de Dios, más llego al punto en el que me caigo en el punto de que sí existe Dios, caray, Ujú, ¿no? Entonces, ujú. siguiente libro, tengo que encontrar otra manera de explicar que no existe Dios. ¿Por qué voy a este punto? Porque yo sí creo
que si pensamos, o sea, si pensamos que somos solo polvo de estrellas que está en el planeta Tierra existiendo, diríamos, ¿qué hago aquí? O sea, mi pregunta sería, ¿qué hago aquí? Nomás levantarme, ir a trabajar, regresar, todos los días, o ir a la escuela, a estudiar, hacer exámenes, regresar y todos los días. O sea, y si me voy por el otro lado de estoy pensando que hay un propósito de mi existencia en este mundo, entonces hay un sentido de vida para mí en esta tierra. Y eso abre más posibilidades, ¿no? Ahora, yo no digo, yo también he estado en momentos de depresión. En un episodio hablábamos de codependientes anónimos y alcohólicos anónimos. Yo he estado también en esos grupos, no por alcohólica, pero sí por dependencia, y ya lo hablaremos también en otro tema, ¿no? Pero a lo que voy es, todos hemos pasado por momentos en donde a lo mejor te cuestionas, ¿qué hago aquí? Sí. ¿Vale la pena vivir? ¿Cuál es el sentido? O sea, de verdad, y no quiere decir que todo el tiempo tengamos claro cuál es el sentido de nuestra vida, pero sin duda tener un propósito sí te hace levantarte con mucho mayor ánimo. Por ejemplo, bueno, grabar el podcast me ilusiona, ¿no? El que estemos tratando de hacer esto para aportarle a los demás algo, un granito de arena, que si esto ayuda a cambiar a una persona o ayudar a una persona que descubra que no es la única en el mundo, el único en el mundo que ha sufrido o que está sufriendo, que nos sintamos acompañados en ese proceso, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que una cosa clave como ingrediente de felicidad es precisamente, la receta es tener un propósito, ¿no? ¿Qué más hago para ser feliz? O sea, yo sí creo que una vida más plena y más feliz, Gus, depende de varias cosas, o sea, no solo de una, ¿sabes? O sea, cómo encontrar ese balance entre sí mi vida laboral y que mi trabajo sea lo suficientemente atractivo, ¿no? Para que yo diga, quiero ir a la oficina y quiero hacer esto y tengo ganas. Y sí, hay momentos retadores o hay momentos en donde dices, ay, esto como que no me gusta, pero en términos generales amo mi trabajo, ¿no? Mis hijos, amo ser mamá, eso para mí es muy importante. Últimamente, y para las mujeres, yo estoy en mis 40 y tantos, casi 45, y descubrí hace poco el tema de las hormonas. O sea, bueno, no que no lo hubiera vivido, pero sí me empiezo a dar cuenta que también hormonalmente, si no agrego eso a mis ingredientes de la receta perfecta, si no balanceo el tema hormonal con alimentación, con dormir bien, definitivamente no puedo decir que soy más feliz. O sea, sí necesito como tener un balance en eso. Mindfulness en mi vida para mí es muy importante, definitivamente meditar es muy importante, ya sea intencionalmente sentarme o como lo hemos platicado cada vez más incorporado como a mi vida. Entonces, bueno, esos son los ingredientes. Tú, Gus, ¿qué haces cada día para ser más feliz? O sea, ¿qué dirías? ¿Qué le agregas? Bueno, fíjate, aquí tengo unas herramientas y yo preparé una lista, ¿no? Que también pues me gustaría compartir con los oyentes, ¿no? La primera, atención plena, observarme los pensamientos y las emociones, ¿no? Eh, no sé, es un poco difícil, no es fácil de explicar, cuando tú lo escuchas suena como que muy etéreo, ¿no? Como que, ¿qué diablos es esto, no? Pero en realidad se trata de escuchar más esa voz interna de la que hemos hablado anteriormente, que siempre está allí, ¿no? Siempre está como un radio, que no para. Tú y yo estamos hablando, pero de repente nuestra mente se distrae un poco y comienza de repente a hablar un poco, o terminamos el podcast y te vas a tu casa y mientras estás manejando te estás acordando de otras cosas. Entonces básicamente es de tener prestar más atención a eso y ver qué está sucediendo. Y muy importante, prestar atención sin emitir juicios. Porque si tú, por ejemplo, estás pensando en, ah, oye, qué idiota fui ayer, me porté ayer en la junta, dije esto y esto y esto, y ¿por qué lo dije? ¿No? Entonces empiezas como que a recriminarte. Eso representa como que un sufrimiento adicional al que ya tú tuviste, ¿no? Esa es como la historia, voy a compartirla aquí rápido. Es un cuento budista, supuestamente el Buda compartió esto, donde había un hombre que estaba en el bosque
y de repente recibe un flechazo y le pegó aquella flecha, ¿no? Entonces, por supuesto, eso genera mucho dolor. Y bueno, entonces, ok, le pegan el flechazo, pero él sigue caminando y a medida que va caminando, entonces su mente empieza, ¿no? Oye, te pegaron un flechazo. Eso debe doler. Oye, eso duele. Oye, te lo pegaron porque no venías con la armadura. Oye, te lo pegaron porque no te cuidaste. Oye, a ti siempre te pasa eso que te dan un flechazo cuando sales al bosque. Entonces, el primer evento, que es que te dan el flechazo per se, eso es inevitable. O sea, ese sufrimiento es inevitable. Pero el segundo es opcional. Si, La ¿cómo historia que la te- historia que tú te estás haciendo en tu cabeza? Yo creo que ni siquiera, bueno, en Venezuela Delia Fiallo era una escritora de telenovelas, en México no me acuerdo cuál era una de las más famosas, famosa, bueno, no, era productor. Bueno, sí, sí, pero déjame ver si era me acuerdo, las novelas porque venezolanas y las mexicanas son súper parecidas, siempre es el drama y la cuestión y el todo, sufrimiento el del sufrimiento, personaje se principal, o sea, entre alimenta. más sufre, Más mejor la interesante novela. la novela Sí, según ellos, ¿no? Pero según bueno, en ellos. fin. Entonces, volviendo al tema, tener más atención a eso, ¿no? A los pensamientos y a las emociones, sin juzgar, verlos y ver de dónde vienen, por qué estás sintiéndote así, por qué estás pensando eso, etcétera, ¿no? Y bueno, más adelante hablaremos de cómo tomar ventaja de eso, ¿no? Otra herramienta muy buena para la felicidad es compartir con tus seres amigos, perdón, con tus seres amados o amigos, y puede ser algo tan pequeño como un mensaje de texto, puede ser una llamada, puede ser que te encuentres con ellos, compartas comida, etcétera. Mira, eso es importantísimo. Hay gente, expertos en el tema de meditación, que dicen que, y le dan como prioridad número uno, que la calidad de tu vida es directamente proporcional a la calidad de tus relaciones. Nosotros somos Ah, seres comunales, seres que intercambiamos, sociales, sí. vivimos en grupo. Si te hago una pregunta, ¿cuál es el peor castigo que le puedes dar a un ser humano? Aislarlo totalmente, seguramente, Bueno, ¿no? tú fíjate las cárceles es terrible, ¿no? Imagínate que a ti te cometas algún crimen y te envíen a la cárcel y ya tú dices de por sí, wow, eso es terrible, estás en una celda, estás allí, pero hay otros reos, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando ese reo hace algo peor, agrede a otros o mata a otro reo en la cárcel? Le tienen que dar un castigo. O sea, ¿qué existe? ¿Qué es peor que estar ya en una cárcel? Y es el confinamiento. Aislamiento El total, ¿no? O aislamiento sea, total. Lo agarran y lo aíslan y lo ponen en otro lado y no tiene acceso a nada. Y eso hace que la persona incluso se pueda hasta volver loca, ¿no? Y afecta a todo el mundo. Hay muchos estudios sobre eso. Entonces, eso es una prueba concreta de que nosotros nos relacionamos y necesitamos otras personas. Y esa calidad de nuestras relaciones pues hace que simplemente agregan al proceso que seamos más felices, ¿no? De nuevo, ese es un tema que nos podemos extender bastante, ¿no? El siguiente yo diría que la meditación de atención plena, lo que se conoce en inglés como mindfulness, y que está muy relacionada con la atención plena que mencioné como número la uno. primera. Movimiento también es muy importante y el movimiento no se limita solamente a ejercicio, o sea, no estamos hablando de ir al gimnasio o etcétera, estamos hablando de incluso actividades dentro de la casa, ¿no? Que relaja mucho, por ejemplo, jardinería, vas Sí, y tú trabajas con tus plantas, te encargas de que no mueran, las alimentas, que eso te da una satisfacción personal increíble. Y a medida que uno se va haciendo más viejo, uno se da cuenta de que eso da más satisfacción, ¿no? sí. También es como contacto con la naturaleza, ¿no? Como Correcto. me acuerdo que contabas de este retiro y a lo mejor luego hablaremos de él, que no puedo pronunciar porque era alemán, pero sí, ¿no? Era de Bueno, unas, lo que tú bueno, te refieres lo tengo aquí en la lista como número 6 y es el contacto con la ujú, naturaleza. Y es una palabra en realidad noruega y la palabra es, y Noruega. me perdonan si hay noruegos escuchando este podcast o gente que sabe noruego, pero supuestamente la pronunciación es algo así como que Free Loops Live. Free Loops ¿Ves? Live. No puedo con eso. Y básicamente eso es una filosofía, ¿no? Eso es algo muy autóctono de ellos y se traduce algo así como que vida al aire libre, ¿no? En la cual pues
como dije, una filosofía de vida y algo muy de la cultura de ellos que involucra la práctica de pasar el tiempo en la naturaleza para vivir en armonía. Eso me No, encanta. ni siquiera te están hablando de ir a la naturaleza y esquiar y hacer algo extremo. No, te están hablando simplemente de tener contacto con la naturaleza. O sea, Zaira, a ti no te, me vas a decir que no te provee más alegría cuando ves áreas verdes, cuando ves un árbol, cuando escuchas un pájaro cantar. Eh, Sí, y a veces cuando no se puede, yo me acuerdo que a mi mamá le recetaron caminar en el pasto descalza, ¿eh? O ujú. sea, y en el pasto de atrás del jardín, que a veces pues uno no puedes no tener grande, chiquito, como sea, pero el simple hecho del contacto con la tierra y con el pasto te reenergiza, ¿no? Y te da pues más felicidad. Sí, ¿no? Y fíjate, nosotros, tú y yo somos privilegiados de alguna manera porque vivimos en una ciudad donde podemos tener acceso a buenas áreas verdes, ¿no? Pero Parques, sí. para aquellos oyentes que nos están escuchando en otros lugares y que consideran que están en un ambiente urbano, una selva urbana, traten de conseguir algunas áreas verdes, traten de conseguir un lugar donde puedan tener contacto con la naturaleza y se darán cuenta que eso es terapéutico, eso en realidad pues Sí. te agrega. Y estos noruegos ejercen esa práctica, ¿no? Realmente y es diaria, ¿no? Después del trabajo se van, por ejemplo, decirte, una caminata por el bosque o van y hacen eso lo que ellos hacen mucho que por cierto yo creo que yo jamás lo haría, que es meterme en un sauna En y medio del después de frío. allí salir y Ah, lanzarse en sí. un lago congelado, ¿no? Bueno, que también aquí ya está muy, o sea, esa es una tradición muy, pero a Muy lo mejor nórdica, podemos sí. hablar una herramienta de estas de transformación personal y no estoy muy informada, pero lo leeré. No sé si has visto estas tinas de hielo que empezaron usando creo que los deportistas, pero Sí. ahora ya todo el mundo está haciendo, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente está practicando, ¿no? Como alternativas para, pues como para salir, como romper un poco con el piloto automático que a veces tenemos Bueno, del día a supuestamente día, tiene ¿no? hay unas razones científicas al Sí, claro. respecto y supuestamente hace eso, genera una especie de shock en el cuerpo para que genere unas sustancias y todo eso que regeneran el cuerpo. De hecho, hay un documental que recomiendo ampliamente, no sé si lo has Vamos a visto. agregar Vamos a poner las notas sí. allí, pero se llama Limitless o no sé. Ah, sí, 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 me lo has mencionado y lo he escuchado, pero sí, es el del, lo produjo y aparece allí el actor Thor. que hace de Thor, se llama Chris Hemsworth, algo así, no recuerdo el nombre. Am, pero muy bueno el documental y allí sale al respecto. Supuestamente después de eso, él comenzó esa práctica de usar el hielo para Sí, ganar todos esos beneficios, que ¿no? estos shocks yo creo que desprograman tu mente también, de alguna manera, ¿no? O sea, como a lo mejor estamos en este piloto automático Mm, y creemos que no podemos cambiar la manera en la que hacemos las cosas y entonces un shock de repente de este tipo, como un pues, cortocircuito, es sí. un cortocircuito. Pero bueno, te sigo con, seguimos con la lista. No, bueno, solamente me queda uno que también es muy importante y es el sueño, No, la calidad del sueño. yo sí El no dormir duermo. bien, si no duermes bien y sobre todo ya en estas edades hay que asegurarse que duermes bien. Y te puedo dar un ejemplo que me sucedió esta semana. Creo que fue el martes. Sí, el martes no dormí bien, no recuerdo por qué no dormí bien. Creo que, sí, con mi hijo, la escuela, él está en béisbol, jugando béisbol. Y bueno, hay días en que nos acostamos bastante tarde y también lo tuvimos que ayudar a hacer tareas, completar tareas y todo eso. Y bueno, no dormí bien esa noche. Al día siguiente estaba en el trabajo. Mi trabajo involucra mucha concentración en las computadoras, código, bases de datos, información, etcétera. Y ese día yo sentía como una nube en mi cerebro, o sea, Sí, no no. da, no me sentí productivo. Y decía, wow, ¿qué me está sucediendo? Y trataba de aplicar el mismo proceso lógico que aplico todos los días y no me salía, ¿no? Y yo decía, wow, ¿no? Entonces tuve que tomar breaks, tuve que tomar recesos Hacértelo, sí. para de alguna manera aclarar mi mente, pero allí me di cuenta en efecto, o sea, lo comprobé una vez más, algo que ya yo sabía que es la calidad del sueño. Si no tienes buen sueño, amigos, tengan buena calidad del sueño y también les digo, eso de las 8 horas no es algo que está escrito en la piedra. Hay mucha gente, muchos expertos que claman
que las 8 horas son necesarias, pero eso en realidad depende de cada persona. Hay otros estudios que dicen que hay gente que con 4 horas están perfectamente Bien descansada. bien descansados y hay otros que de repente necesitan incluso más. Como que hay que aprender a conocer nuestro cuerpo Correcto, también, ¿no? Pero correcto. creo que, o sea, lo que me encanta de estas sugerencias que nos traes a platicar, Gus, es como hay una parte química y hay una parte biológica de estas necesidades físicas, y yo lo que leí es que tenemos como varios niveles de necesidades, ¿no? Ujú. Entonces, al final, y bueno, la pirámide de Maslow, las necesidades fisiológicas, podríamos empezar de ahí, ¿no? Sí. Necesitas alimentación, descanso, salud, ¿no? Que tu cuerpo esté saludable, y luego temas como de seguridad, que también te Ujú. hacen más feliz, y obviamente los aspiracionales de los que hemos hablado, de las metas y todo esto. Pero yo creo que un tema súper importante para mí, y me gustaría que lo agregáramos, el tema de la nutrición. Últimamente la comida siento que ha tenido como poca importancia o atención desde el punto de vista de cómo eso te da felicidad. Más allá de la dieta, de decir, bueno, estoy comiendo saludable para no enfermarme, pero también es para ser más feliz, o sea, porque hay alimentos que activan en tu cuerpo, que detonan ciertas sustancias químicas. O sea, el Sí. sueño, por supuesto, un abrazo, por ejemplo, definitivamente liberas endorfinas, también la alimentación. O sea, algunas veces, querida audiencia, no crean que siempre puede ser algo de no estoy feliz porque pues me enojé con el novio o porque el trabajo. O sea, también hay una base química. Revisemos si estamos durmiendo bien, si estamos comiendo bien, ¿no? Y entonces después a veces dices, oye, todo el tiempo estoy triste. Puede ser que haya un tema químico, ¿no? Detrás de eso, no nada más es la parte social o no más la parte afectiva. Sin duda alguna, y algo bien bonito, fíjense que viví esta semana, no me acuerdo qué día, estaba como súper estresada y ni siquiera recuerdo porque era muy tarde. Ah, ya me acordé, tuve una junta tarde, o sea, eran como días de junta en la mañana súper temprano, junta en la noche súper tarde, junta en la mañana súper temprano. Entonces, de plano, yo ya estaba así de que, como tú dices, ya no sabía ni dónde estaba parada. Y mi hijo me vio que estaba como ya literal, pues, o sea, en el llanto así de que, "Ay, ya no, ya no, ya no". Y entonces me dijo, ven, 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 ven. Y me abrazó. Y yo dije, qué reset para mi corazón. O sea, de verdad a veces un abrazo te resetea. O sea, como tener esa como humildad también de decir cuando necesito un abrazo pedirlo. Y qué bonito que, bueno, en este caso él se haya dado cuenta que yo lo necesitaba, y a veces si Muy lo empático, podemos muy dar, empático. claro, muy Y empático compasivo y también. compasivo. O sea, Sí. entonces como si lo podemos dar, qué bonito cuando lo podemos dar, y también qué bonito pedirlo como desde el punto social. Entonces yo como lo veo es una parte química, bioquímica de qué como, cómo duermo, parte Hay otras maneras social. también de hacer reset, porque tú mencionas eso del abrazo, pero también te acuerdas que hemos hablado del que también parece un poco tonto, pero y es muy breve, pero también es efectivo, y es el de los 3 pasos, de Así. que stop, o sea, te paras, breathe, o sea, Sí. respiras, te concentras en la respiración, y be, o sea, sé tú Y mismo. sueltas. Y eso, Sí, cuando se- no puedes pedir un abrazo, ¿verdad? Porque vas exacto. manejando O no, estás a punto de o en entrar la a una junta donde de oficina. repente sabes que va a Claro. haber mucha discusión, muchas diferencias, y justo antes de abrir la puerta tú tomas unos segundos para hacer eso y te va a hacer más feliz. Sí. Más feliz, exacto. No, buenísimo, porque tu comentario me abre pie a justo lo que quería. Bueno, ya saben que yo admiro a Tish Nahar, ¿no? La verdad es que hasta es mi autor favorito de los últimos años. Y me acuerdo mucho que él, cuando estudié Mindfulness hace algunos años, nos hicieron leer o ver un video, no me acuerdo, un libro, en donde él contaba, y más bien contaba que él llegó a un lugar de la India como a revisar la construcción de un monasterio. Y generalmente pues a los monjes les regalan los terrenos, no es que ellos los puedan escoger, ¿no? Entonces obviamente se lo regalan, y él llega, y lo primero que le dicen es discúlpenos porque pues es que no es el mejor lugar para este monasterio. Estamos en medio de la ciudad
y lo que hicimos fue levantar las paredes lo más posible para que el ruido pues se aísle, pero por más pues se oye el bullicio de la ciudad. Entonces él lo que contesta no, es que esto está perfecto, o sea, porque la sabiduría o el gran trabajo que tenemos en encontrar la paz interior y en trabajar la conciencia y el aquí y el ahora, y el aquí y el ahora es que en medio del ruido normal de la vida, podamos tener la capacidad de esta calma. Entonces, al contrario, con mayor razón, porque no podemos aislarlos. Digo, qué maravilloso si podemos ir a escalar una montaña y hacer hiking y ahí, o irnos de retiro, ¿no? Que a lo mejor hablaremos también algún día de los retiros de meditación, de meditación, pero no siempre se puede, ¿no? Entonces, esta manera de, como tú dices, antes de entrar a una junta, incluso yo digo, antes de llegar a la casa, porque a veces uno llega a la casa con los problemas de la oficina o de afuera, ¿no? Entonces, respirar, inhalar y exhalar suavemente y vuelves a decir, bueno, aquí estoy, aquí y ahora, y te oxigena y te ayuda, como ya dijimos, a ser más feliz. Muy similar. Tengo entendido que los samuráis japoneses hacían antes de una batalla. Antes de entrar a una batalla, cuando tenían los adversarios allí y ellos tenían su espada y estaban listos a pelear. Es mentira que ningún samurái sintió miedo. Todos sintieron miedo. Todos somos humanos. Y ellos lo que hacían, supuestamente hay una técnica que utilizaban que era o se concentraban en la respiración en ese momento antes de comenzar a atacar, o fijaban su atención en un objeto específico. Y con eso se crean como una especie de pausa y aislamiento antes de comenzar el combate. Entonces, consideren eso, oyentes. Y yo les daré más datos al respecto. Pero bueno, yo creo que ya es hora de cerrar. Sí. ¿Quieres cerrar, Saura? Sí, pues nada más decir, obviamente hay muchísimas herramientas, ¿no? Sí. Obviamente, terapia, hemos hablado de Alcohólicos Anónimos, hemos hablado de codependencia. Otra vez, mindfulness, pues no es terapia, nada de los tips que les estamos dando, ¿no? Pero lo que queremos decir es, al menos, hay que probar lo que nos funcione. Si es dormir, si es un abrazo, si es respirar. No hay una receta en específica, creo que cada uno va a ir encontrando y midiendo, pero bueno, pues todos estamos en búsqueda de mayor felicidad, así que gracias Gus, gracias a todos y... Gracias Zaira, gracias a ustedes y los veremos en la próxima.